Bueno, la clase pasada estábamos leyendo la teoría sobre los conceptos básicos de los costos. Y hoy vamos a mirar cuál es la diferencia entre costo y gasto. Aquí estamos. Identificación de costos y gastos según la función incurrida en la empresa productora. Bueno, vamos a conversar un momentico. Ustedes saben que en la contabilidad hay muchas cuentas, ¿cierto? Vamos a hablar de las principales cuentas para que diferenciemos desde el punto de vista contable qué es uno y qué es otro. ¿Cuáles son las principales cuentas de un balance, un estado de situación financiera? ¿Quién me dice? Profe, el balance, la uno, la 2 y la 3. Bueno, por acá me dijeron, creo que fue Erika. Erika dijo la 1, la 2 y la 3. Sí, profe. Muy bien, gracias Erika. María Tatiana, cuéntanos. Sí, profe, también activo, pasivo y patrimonio, sí, señor. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, Erika, la 1, la 2 y la 3 son los códigos. Listo. Las cuentas son activo, pasivo y patrimonio. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción. Listo. Esas son las cuentas. Los códigos están asociados a las cuentas. Cuando Erika dijo 1, se refería a los activos, pero ese es el código. Cuando Erika dijo 2, se refería a los pasivos, pero también estaba mencionando el código. Entonces, tenemos códigos y cuentas. Los códigos son los números, las cuentas son los nombres. Bien. Desde el balance tenemos activo, pasivo y patrimonio. Y en el estado de resultados que tenemos, Profe, no es la 4, la 5 y la 6. esos son los códigos. Profe, ingresos, gastos y costos. Muy bien, ingresos, gastos y costos. Vamos a definir qué son activos, qué son pasivos, qué es patrimonio, qué son ingresos, qué son gastos y qué son costos. Primero, cuéntenme qué son los activos. No le dé miedo a equivocarse. Cuando estamos en la clase, los profesores, tanto como los estudiantes, estamos aprendiendo. Los estudiantes están aprendiendo del profesor y el profesor está aprendiendo del estudiante. No les dé miedo a equivocarse, ni en la clase, ni en ninguna otra clase, ni en la vida, porque la vida está llena de equivocaciones. Yo no sé a usted hasta dónde va a llegar en la vida, pero en ese camino que usted va a recorrer hasta donde llegue, va a estar lleno de equivocaciones y las equivocaciones nosotros las miramos muchas veces mal, pero las equivocaciones son pura sabiduría, porque cada que usted se equivoca aprende y la próxima vez lo hace mucho mejor. La vida es un camino de equivocaciones y también de éxitos. Lo que tenemos que tratar es de no quedarnos en la equivocación. Cuando nosotros nos equivocamos y aprendemos, estamos avanzando. Entonces, cuando yo les pregunte, no les dé miedo, no les dé miedo decir lo que piensan. No importa que nos equivoquemos, aquí nadie se va a reír de nadie. Y no se va a reír el profesor, los demás tampoco tienen por qué reírse. No le dé miedo equivocarse. Entonces, vamos a decir qué es activos. Profe, los activos son como los bienes que, pues, que tiene una empresa con los cuales se busca como recibir algún beneficio a futuro. Eso es una muy, muy buena definición. ¿Listo? Entonces, los activos son los bienes que tiene la empresa de los cuales quiere recibir un beneficio futuro. Cuando tú dices tiene, acá en la contabilidad hay que hablar de ese verbo, ¿sí? Porque nosotros tenemos dos enfoques, en los contadores tenemos dos enfoques, bajo la norma nacional y bajo la norma internacional, o los estándares internacionales de información financiera, NIF. Entonces, las NIF dicen una cosa en los activos y la norma nacional dice otra cosa. La norma nacional dice algo que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Aidit. ¿Qué está diciendo Aidit? Tiene.
Cuando nosotros hablamos de tenencia, nosotros coloquialmente nos referimos a que somos los dueños de ese bien. Y la norma nacional habla de que la empresa tiene que ser el dueño del bien para que sea considerado un activo. Mientras que la norma internacional no. La norma internacional dice que no es necesaria la tenencia del activo. Bueno, si nosotros vamos a ser estrictos con el sentido de la palabra tener, pues sí, nosotros debemos tener el activo, pero cuando nosotros hablamos de tenencia nos referimos a que somos los dueños, pero no, la tenencia no significa que nosotros seamos los dueños. Nosotros podemos tener algo sin ser los dueños de ese algo. Pero bueno, yo creo que Edith se refería a que nosotros somos los dueños. Si la empresa es el dueño del bien, entonces ese bien es un activo de la empresa. Eso es verdad en el enfoque de la norma nacional. Entonces, ¿qué dice la norma internacional? Que no es necesario que seamos el dueño. En algunos casos, en la mayoría de los casos, los activos de la empresa es el dueño. Pero hay algunos casos donde la empresa es el dueño de ese activo y no se puede considerar un activo bajo norma internacional. Entonces a mí me preguntan como cuál, y a mí me gusta poner casos. Un caso muy fácil de explicar. Vamos a suponer que una empresa tiene un terreno en una zona roja, en una zona de guerra. Nosotros en Colombia tenemos muchas zonas de guerra y ese terreno fue invadido por grupos delictivos. La empresa sigue siendo el dueño de ese terreno, porque legalmente ahí están las escrituras que dice que yo soy el dueño, yo la empresa. Pero bajo la norma internacional yo no puedo considerar eso un activo mío. ¿Por qué? Porque aunque yo soy el dueño, yo no espero beneficios futuros de él. ¿Por qué? Pues porque se adueñaron del terreno. O no sean grupos delictivos. A veces la gente invade terrenos para construir sus casas. Generalmente gente muy pobre invade y sacar las personas de ahí pues puede ser un proceso largo, tedioso y puede que incluso perdamos el terreno. Como no hay certidumbre, entonces ese terreno no puede estar incluido en el balance de la empresa como un activo, porque aunque yo soy el dueño, bajo norma nacional sí, bajo norma nacional ahí aparece en el balance, pero la realidad es que yo no espero nada de ese terreno. ¿Por qué? Porque primero lo tengo que recuperar y tal vez no lo recupere, tal vez sí, tal vez no, hay incertidumbre, entonces no. Esa es la diferencia, pero otras veces puedo incluir en mi balance activos que no son de la empresa, no le pertenecen a la empresa, pero la empresa los está usando y les está sacando beneficio, como por ejemplo un activo como un edificio o una maquinaria que fue arrendada, ¿sí?, por el método del leasing, arrendamiento financiero. Cuando nosotros estamos pagando un arrendamiento financiero, nosotros en el futuro tal vez tengamos la opción de compra de ese activo, tal vez. Y en el futuro puede que cuando llegue ese futuro nosotros deseamos comprar el activo o tal vez no. No se sabe, yo no soy el dueño seguramente es una entidad financiera que puso la plata para comprar el activo y que yo le pague un arrendamiento. Sin embargo, como yo estoy sacando beneficio de ese activo y en el futuro tengo la opción de compra, las normas internacionales dicen, ese bien, inclúyelo usted como activo. Esa es la diferencia entre activos bajo norma nacional y activos bajo norma internacional. En la norma nacional ese bien no se puede tener en cuenta como activo, simplemente usted está pagando un arrendamiento, contabilícelo como un gasto y si en el futuro usted lo compra, lo incluye como activo. La norma nacional internacional dice no, usted le está sacando beneficio y en el futuro puede que sea el dueño, inclúyelo como
como activo, no es suyo, pero inclúyalo como activo porque usted lo tiene, le está sacando beneficio, está obteniendo un beneficio por él, entonces lo puede incluir como activos. El verbo que la norma internacional es, Profe, dime, sería como, o sea, que el bien sea controlado por sí, la... la palabra, gracias. No es necesario ser propietario del bien, sino que la empresa lo controle y le saque beneficio. Gracias, Tatiana. Vamos a continuar con los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Cuéntenme, pues. Profe, Ujú. buenos días. Esas son como las obligaciones o deudas que adquiere la empresa como para financiar su actividad. Luz Marina, buenos días. Gracias por el saludo. Luz Marina, sí. Pero tenemos que concretar un poquitico más eso. Eso que tú dices es cierto, pero le falta un pequeño detallito, porque les va a... Profe, sería con terceros y con empleados. No, terceros, dejémoslo así en terceros. O sea, lo que dijo Luz Marina complementado con lo que dijo Erika. Es cierto, los pasivos son las deudas que contrae la empresa. Dilo otra vez, Marina, que me gustó mucho tu definición. Las deudas que contrae la empresa, ¿cómo fue? Profe, pues yo lo asimilo así como que son las deudas, obligaciones que la empresa adquiere como para financiar su actividad Muy o su bien, desarrollo económico, algo así. excelente. Para poder desarrollar su actividad económica, Profe, su objeto social. objeto social, que es lo que está en la personería jurídica, la razón de ser de la empresa, ¿cierto? El objeto social, su actividad económica. Pero esas deudas deben ser, como dice Erika, con terceros. ¿Qué son terceros? ¿Qué son considerados terceros? Principalmente los que no son dueños de la empresa. Porque es que el patrimonio también son deudas que tiene la empresa, pero no con terceros. O sea que cuando decimos deudas que tiene la empresa, pues ahí estaríamos hablando del pasivo y del patrimonio. Y al hacer la aclaración de que el pasivo son las deudas que tiene la empresa con terceros, estamos excluyendo las del patrimonio, entonces ahí estamos afianzando un poquitico más el concepto. Entonces, ya lo dijimos, el pasivo son las deudas que tiene la empresa para desarrollar su objeto social, pero son las deudas que tiene la empresa con terceros. Llámese terceros a los que no son dueños de la empresa. Puede ser empleados, proveedores, el sector financiero, puede ser con el mismo Estado, puede ser con personas particulares, con otras empresas y también los mismos dueños, pero actuando como terceros. O sea, yo soy dueño, pero no estoy actuando como dueño, sino como un prestador cualquiera. A veces los dueños le prestan plata a la empresa, ¿sí? Pero no como patrimonio, sino como pasivo. Pero generalmente eso no sucede. Generalmente son terceros los que prestan esa plata. Si ustedes se encuentran en el paseo, también hay deudas con socios o accionistas. Si nosotros buscamos por acá, en el pasivo, es la 2355. 2355, ¿vea? Con socios o accionistas. Entonces, algunas veces los accionistas, cuando colocan el dinero como patrimonio, como capital, perdón, va al patrimonio, pero cuando dice, no, venga, la empresa necesita plata, yo tengo plata, yo la presto a interés y se la presta, ¿sí? Ese interés, pues obviamente va a ser un ingreso para el dueño. O la puede prestar sin intereses también, ¿cierto? Pero entonces la presta como pasivo. La idea es que el pasivo son las deudas que tiene la empresa con terceros y aunque a veces los dueños prestan, ¿sí? Pero en ese momento están actuando como terceros y no como dueños. Mientras que el patrimonio, entonces serían las deudas que tiene la empresa, pero con los dueños de la empresa. Ahí hay muchas cosas en el patrimonio, pues está principalmente el capital, que fueron los aportes de los dueños, ¿sí? Por los cuales ellos esperan un retorno. Hay utilidades, hay pérdidas. Entonces,
Esa es la diferencia entre pasivos y patrimonio, pero lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo perfectamente bien. Vamos a continuar, que eso está muy bueno. Ya terminamos con las cuentas del estado de situación financiera y ya la tenemos muy clara. Pero vamos a llegar a uno donde hay veces un poco confuso. Primero, vámonos con la cuenta código 4, Erika. ¿Cuál es la cuenta? Profe, son los ingresos. Los ingresos, muy bien. Y vamos a definir ingresos. ¿Quién me dice? No le dé miedo, recuerden. Dilo. Incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo. Esa es una definición muy bonita, pero ¿cómo lo diríamos coloquialmente? Cualquiera. Es una entrada de dinero que tiene la empresa en consecuencia de la actividad económica que está desarrollando. Esa es la más común de las definiciones. Y la mayoría de las veces es así, pero no siempre. Un ingreso no es una entrada de dinero, chicos. Pero mire que lo dice muy bonito y lo arregla muy bien, porque no todas las entradas de dinero son ingresos, aunque muchas veces la gente lo dice así, pero él lo dice muchísimo mejor. Él dice, en consecuencia del desarrollo de su actividad económica. Y eso estuvo muy bien, porque la mayoría de veces la gente lo deja en entradas de dinero. ¿Qué son ingresos? Entradas de dinero, no. Pero cuando... Profe. Luz Marina, contanos. Profe, para mí también es como si fuera un incremento de nuestros recursos, pues de nuestros recursos económicos, algo así. Los ingresos casi siempre se traducen en incrementos de nuestros activos, que son nuestros recursos económicos. Los activos son los recursos económicos que la empresa tiene bajo su control. Sí, pero eso no es un ingreso. Los ingresos se traducen en eso. Generalmente, casi siempre, los ingresos se traducen en aumento de mis recursos. O sea, esa es la consecuencia, pero ese no es el ingreso. El ingreso tiene mucho que ver con lo que el Kleiner está diciendo. Pero no son entradas de dinero. Casi siempre sí, pero no siempre. Y si no siempre, entonces no puede ser la definición. Lo que Kleiner dice es, casi siempre los ingresos son entradas de dinero en consecuencia del desarrollo de nuestro objeto social. Sí, eso está muy bien, pero no siempre. Y sin embargo, no dejan de ser ingresos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer... Profe, entonces no sería un incremento de los activos de la empresa. El incremento de los activos de la empresa es eso, activos de la empresa. O sea, activos. Aumentaron los activos. Esos son activos. Aumentó el pasivo. Eso es un pasivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un ingreso? Vamos a tratar de explicarlo así. Tiene que ver con lo que Kleiner está diciendo. El desarrollo, el objeto social de la empresa puede ser producir y vender, pero vamos a hablar solamente de la venta, porque estamos hablando del ingreso. ¿Listo? Entonces vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que usted vende celulares y yo soy el cliente. Usted me va a vender a mí un celular. Entonces vamos a suponer que el celular que usted vende vale $1.000.000. Entonces yo le digo, listo, me lo llevo. Y entonces usted me dice, ¿cómo voy a pagar? Voy a pagarte en efectivo, con tarjeta o en papel moneda. Yo le digo, con tarjeta. Eso es efectivo también. Entonces paso la tarjeta, a usted le entra $1.000.000 y yo me voy con mi celular. Fin de la historia. ¿Cuánto fue el ingreso? Vamos a suponer que a usted el celular le costó $600.000, se quiere ganar $400.000, entonces usted lo vende en $1.000.000. Yo llego, cojo el celular, le pago a usted $1.000.000, ¿cuánto fue su ingreso? ¿Quién me dice? $400.000, profe. No. El ingreso es lo mismo, el ingreso es $1.000.000, pero la ganancia son 400. Muy bien, eso es muy, muy claro. El ingreso es $1.000.000, que fue el valor en que usted me vendió a mí el celular. El ingreso no es la ganancia. La ganancia es la utilidad bruta que usted está obteniendo por la venta de ese celular. Usted se está ganando $400.000, pero el ingreso es el valor que yo le pagué a usted en este ejemplo que acaba de pasar, porque vamos a seguir con el mismo ejemplo.
Ahí se cumple lo que Kleiner estaba diciendo. Es la entrada de dinero porque a usted le entró la plata por el desarrollo de su objeto social, que es vender celulares en este caso. En este caso hipotético. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Celulares, sí, vean, tan $1.000.000, listo. Vos me conoces a mí y me dicen, sí, claro, yo a usted lo conozco, usted es el profesor del Poli, ¿cierto? Ah, sí, oíste, ¿no me puedes dar un placito? Ah, sí, claro, yo vendo a plazos, no hay ningún problema. Das una cuota inicial del 60% y el resto te lo puedo diferir a tanto tiempo. Yo le pago 600.000 pesos, no tiene que ser el costo. Yo le pago el 60%, 600.000 pesos, o el 20%, o el 10%, no importa, cualquiera, lo que usted diga. Vamos a suponer que yo le pago 600.000 pesos y usted me fía 400.000 pesos. Y yo le pregunto, venga, ¿cuánto tiempo me da para pagarlo? Y usted me dice, un mes. Le doy un mes para que me pague el resto. Y yo le digo, listo. Yo le entrego a usted 600.000 pesos, o mi celular, me voy, le quedo debiendo a usted 400.000 pesos. ¿Cuánto fue el ingreso? Profe, 600.000 porque los 400.000 ya se convierten en un activo. No, No, no. Entonces yo creo que sería el mismo, o sea, usted lo tiene que contabilizar el mismo, Sí. que ya usted lo que debiendo es otra cosa, ¿cierto? Que sería pues después un pasivo o cuentas por pagar o ¿Y cuánto es el pero mismo, María Tatiana? el $1.000.000. Muy bien. El ingreso es el valor que nosotros vamos a contabilizar en la cuenta 4. Mire que ahí no entró sino 600.000 pesos, pero el ingreso sigue siendo 1.000.000 de pesos. Porque usted como contabiliza 4 en el crédito, 1.000.000. Bancos, 600.000. Cuentas por cobrar, 400.000 pesos. Cuentas por cobrar a clientes, 400. Bancos o caja, 600. Pero usted que llevó al ingreso, ¿cuánto? ¿Usted llevó al ingreso 600.000 pesos? No. Entonces ahí Kleiner es donde el ingreso sigue siendo 1.000.000 de pesos, pero no entró la plata. Pero usted me dice, ah, profe, pero es que le va a entrar en el futuro. Puede que sí, puede que no. Se espera que sí entre. Ese es el normal desarrollo de un negocio, pero puede que no. Profe, ¿por qué no? Puede que Diego se vaya y se muera. Puede que Diego se vaya y se quiebre. Entonces esa plata tal vez no entre, pero el ingreso sigue siendo ¿cuánto? 1.000.000 de pesos. Vamos a suponer esto. Yo le digo a usted, ¿tiene celulares? Sí, 1.000.000 de pesos. Listo. No tengo nada de plata. No, tranquilo, yo a usted lo conozco muy bien, yo usted muy buena paga, me da el celular y yo me lo llevo y me vuelo para no pagarle y me desaparezco. ¿Cuánto fue el ingreso? Profe, lo mismo no. Lo mismo no, lo mismo sí, Milena. Lo mismo. Lo mismo, el ingreso fue 1.000.000 de pesos. Usted no le puede decir a nadie que usted no tuvo ese ingreso, porque es que el ingreso, chicos, son las ventas, independientemente si la plata entra o no. Que usted después tenga que castigar la cartera, porque lo mío se volvió incobrable. Ustedes saben que tengo que castigar la cartera, pero es un proceso largo. Primero tengo que esperar que se venza 30 días, que se venza 60 días, que se venza 90 días, y cuando se vence más de un año, entonces empezamos a sospechar que no vamos a recuperar esa plata y tenemos que castigar. Parte de esa cartera, pues no la van a reconocer como una pérdida, pero la otra parte la tengo que asumir yo como una pérdida. O sea, parte de esa cartera me la puedo descontar del impuesto de renta, pero otra parte no. Cuando se estén viendo provisiones van a ver eso, tal vez ya lo hayan visto. La cuestión es que nunca entró la plata, pero sin embargo hubo un ingreso de 1.000.000 de pesos, porque ingresos no son entradas de dinero. Ahora, no siempre las entradas de dinero, como Kleiner lo hacía la aclaración, son por el desarrollo del objeto social. Si entra plata no significa que hay un ingreso. Vamos a mirar un caso donde entra plata, pero no es un ingreso. Vamos a suponer que usted es mi empleador y yo soy su empleado. Le digo,
Jefecito, jefecita linda, bueno, présteme 500.000 pesos, que es que necesito tal cosa para la casa, tal. Y se me dice, listo, no hay problema, dale, tenga 500.000. Y después yo al otro mes vengo y le traigo 500.000 pesos a usted para devolverle el préstamo. Ahí a usted le está entrando plata. La pregunta es, ¿eso es un ingreso? No, profe. No. Y entró plata. Y no es un ingreso. ¿Por qué no, Erika? ¿Qué sería eso? Sería un activo, no, pues la cancelación de Recuperación. una cuenta por Exacto. cobrar. Es la recuperación de una cuenta por cobrar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, saquémonos de la cabeza, y eso también aplica para los gastos, y vamos para allá. Saquémonos de la cabeza que ingresos son entradas de dinero. En resumidas cuentas, así en términos coloquiales, cuando alguien le pregunta qué son los ingresos, usted dígale que son las ventas. Básicamente es eso. Las ventas, independientemente si entra o no entra dinero. Y hay ingresos muy raros que no son por ventas. Por ejemplo, la empresa le regalan mercancía. En una feria fue a conocer nuevos proveedores y el proveedor le dice, vea, tenga esto, tenga esto, tenga eso. También es un ingreso, pero ahí no estoy vendiendo. Se llaman ingresos no operacionales. Pero principalmente los ingresos son por ventas, independientemente que entre plata o que no entre plata. Cuando Diego se voló con el celular, cuando usted tenga que declarar las ventas, usted tiene que declarar el celular que le vendió a Diego como un ingreso. Y usted dice, pero ¿cómo voy a declarar esto? Sí, Diego no me lo pagó. No, eso no tiene nada que ver. Ahí le están preguntando es cuántos fueron sus ventas. Cuando usted le preguntan en un formulario tributario que cuántos fueron sus ingresos, y le preguntan por sus ingresos brutos, dígame, ¿cuánto vendió usted? Incluso si usted es una persona natural, ¿sí? Cuando le preguntan en la declaración de renta que cuánto es su ingreso bruto, no le están preguntando lo que usted se metió al bolsillo, porque para las personas naturales ingresos es lo que nos metemos al bolsillo. Si yo me gano 1.000.000 de pesos y después de seguridad social me entregan 900, para mí el ingreso fueron 900. Para todo el mundo ese es el ingreso, pero en realidad fue 1.000.000 de pesos. Que ahí le sacaron la seguridad social y los préstamos y no sé qué más cosas. Eso es otro cuento. Pero contablemente el ingreso suyo fue 1.000.000 de pesos. Y usted va a hacer su declaración de renta, 1.000.000 de pesos. No 900, como solemos pensar nosotros. Entonces, saquémonos de la cabeza que ingreso es lo que entra al bolsillo y que gasto es lo que sale del bolsillo. No, no es así. Entonces vamos a seguir. Y ya llegamos al donde tenemos que llegar. Tenemos que llegar a diferenciar gastos y costos, que no son lo mismo. Kleiner, prende el micrófono un momentico, por favor. Sí, señor. ¿Vos tenés novia? No, señor. ¿Casado? Tampoco. ¿Amigos? Sí. Pues sí tiene amigos. Bueno, amigos hombres, amigos mujeres, casi todos tenemos amigos hombres y mujeres. Vamos a suponer, Kleiner, que usted invita a sus amigos a una fiesta en su casa. Y váyase, compras mecato, papitas, licor, no sé, muchas cosas que se compran para una fiesta. Vamos a suponer que en esa fiesta usted está celebrando un ascenso en su trabajo o que se graduó, cualquier cosa. Vamos a suponer que se le fue poquito, 1.000.000 de pesos. ¿Listo? En esa fiesta. Cuando nosotros somos personas naturales, nosotros decimos coloquialmente que esa fiesta me costó 1.000.000 de pesos o que en esa fiesta me gasté 1.000.000 de pesos, porque para nosotros costos y gastos son sinónimos, pero para la contabilidad no son lo mismo. No es lo mismo gastar que el costo. Entonces vamos a mirar por acá cómo se llama la cuenta 5. Gastos. ¿Cómo se llama la cuenta 6? Costos de venta. ¿Cómo se llama la cuenta 7? Costos de producción. Entonces ya vemos que tenemos 3 cuentas diferentes. Gastos, 5. 6, costos de venta o costos de vender. Y la 7, costos pero de producir. Porque no es lo mismo vender que producir.
Nosotros producimos en esta área, pero vendemos en esta área. Lo que nosotros producimos aquí, lo trasladamos acá para que estas personas de acá lo vendan ¿a quién? A los clientes. Producir es una actividad, vender es una actividad diferente a producir. Entonces, hay costos de vender y hay costos de producir, y son cuentas diferentes. Lo que sucede en el área de producción, que es la que tenemos resaltadas ahí con azul, se llamarían costos de producir. Pero lo que tenga que ver con esta área rojita de acá, lo llamamos costos de vender, y no son lo mismo. ¿Dónde están ustedes? Siempre me pierden. Listo, ya los encontré. Entonces, primero, vamos a tratar de definir gastos. ¿Qué son gastos? Hay muchas definiciones de gastos. Vamos a mirar qué es el plan de cuenta acerca de los gastos, sino que es que las definiciones de acá son muy técnicas. Dice, agrupa las cuentas que representan cargos operativos financieros que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de actividades de un ejercicio económico determinado. Venga, cargos. Que no dice salida de dinero. Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado resultado de los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no haya hecho efectivo el pago. Llegamos al meollo. No necesitamos salida de dinero para que haya un gasto. Pero nosotros, incluso siendo estudiantes de contaduría, pensamos que gastos son salidas de dinero, porque pensamos como personas naturales. Para nosotros, personas naturales, ¿qué es un gasto? La plata que ya no está conmigo, la que salió de mi bolsillo, ese es un gasto. Y no, para la contabilidad, no necesariamente. Generalmente, los ingresos me traen plata, casi siempre. Generalmente los gastos me implican salidas de dinero, pero no siempre. Por ejemplo, uno muy clarito que yo sé que ustedes me van a entender, las depreciaciones. Las depreciaciones son gastos. Si son del área de administración o de venta, eso es un gasto. ¿Sí? Las depreciaciones del área de administración y de venta son gastos. Las depreciaciones del área de producción no son gastos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, las depreciaciones implican salida de dinero, ¿sí o no? No, profe, son un deterioro del activo, no. Son un deterioro. Es el reconocimiento contable del deterioro de un activo que usamos, pero un activo fijo, un activo productivo. ¿Sí? Muy bien, no todos los activos se deterioran. Bueno, todos sí se deterioran, pero no todos los reconocemos mediante depreciación. Entonces, gastos, chicos, contablemente no son salidas de dinero. Además, muchas salidas de dinero no son gastos. ¿Sí? Por ejemplo, usted es mi patrón, mi jefe, mi empleador, y yo soy el que le digo, hey, necesito 500,000 pesos, y es decir, fresco, hágale tranquilo, lleve, me presta los 500,000 pesos, ahí salió plata. ¿Eso fue un gasto? No. No. Entonces, eso es lo que yo quiero que pensemos. Las salidas de dinero no implican gastos. Y no todos los gastos implican salidas de dinero. Entonces, vamos cambiando nuestra mentalidad. Entonces, vamos a definir un poquitico los gastos en términos más coloquiales. Bueno, serían como todos los cargos o erogaciones en que tiene que incurrir la empresa para poder funcionar adecuadamente. Como por ejemplo, salarios. Si no pagamos los salarios, no creo que funcionemos muy bien. Servicios. Si no pagamos los servicios públicos, no creo que funcionemos muy bien. Arrendamiento. Si no pagamos el arrendamiento, tal vez no funcionemos bien. Publicidad. Si no pagamos la publicidad, tal vez no funcionemos muy bien. O sea, son todos esos cargos en que incurre la empresa para poder funcionar bien, aunque no impliquen salidas de dinero. ¿Y para qué necesitamos las depreciaciones? Oh, claro que sí, porque en las depreciaciones estamos reconociendo toda esa inversión en activos que hicimos al inicio de la empresa. Y todo eso me lo está reconociendo el Estado como, listo, usted invirtió 1.000 millones de pesos
Usted no se los puede descontar ya, pero se los va a ir descontando de a poquitico, a medida que vaya depreciando, va a ir disminuyendo sus utilidades y entonces me paga menos impuestos porque yo le tengo que reconocer a usted que usted hizo un esfuerzo muy grande al invertir plata aquí, pero no la puede descontar toda de una, sino que se la va a ir descontando de a poquitico. Eso es la depreciación. Es como vaya descontándose esa plata que usted invirtió al inicio de a poquiticos para que me paguen menos impuestos de a poquiticos hasta que se termine de depreciar completamente el activo. Básicamente es eso. Entonces es gastos, son todos esos cargos en que tiene que incurrir la empresa para poder funcionar en condiciones adecuadas. Ejemplos: salarios, arrendamientos, honorarios, servicios públicos, publicidad, cafetería, aseo, y bueno, un montón. Ustedes saben que hay muchos gastos. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué son costos? Pero cuando hablemos de costos, cuando utilicemos la palabra costos, tenemos que diferenciar que hay dos costos. Hay costos de vender, que serían las cuentas 6, que es lo que ustedes conocen como costo de la mercancía vendida, o costo de la mercancía que se vendió. Y hay cuentas 7 que llaman costos de producir o costos de producción. Es lo mismo: costo de vender, costo de la mercancía vendida, costo de producir, costo de producción. No son lo mismo. Entonces, gastos son todos esos cargos del área de compras y de ventas. Ahí están gastos. Unos serán gastos administrativos y otros serán gastos de venta. Cuentas, códigos, perdón, 51 y 52. ¿Listo? Bien. Pero aquí suceden similares, pero no se contabilizan como gastos si es en el área de producción. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es la depreciación? Y usted me dice un gasto, eso es medio cierto, porque es verdad que la depreciación, si es de esta área, es un gasto, administración. Pero aquí también hay depreciaciones, y estas depreciaciones de acá no son gastos. Estas depreciaciones de acá son costos de producción. Se contabilizan como costos de producción, o sea que van a las cuentas 7. Hay unos que son directos, como el material directo y la mano de obra directa, y hay unos costos de producción que son indirectos, como lo son materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos, otros CIF. A los costos indirectos se les dice de cariñito CIF, costos indirectos de fabricación, aunque algunos profesores les dicen CI, costos indirectos. ¿Qué son costos de vender? Entonces, vamos a tratar de explicarlo así. Costos de vender es básicamente el costo de la mercancía vendida. Vamos a explicarlo con el mismo ejemplo de los celulares. Listo. Usted compra el celular a 600, lo vende en 1.000.000, yo se lo compro, le pago el 1.000.000 de pesos. ¿Cuál fue el costo de la venta? Los 600, profe. 600, profe. 600.000. Listo. Ahora, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que nosotros fabricamos celulares. Listo. Entonces incurrieron en materia prima, mano de obra y CIF aquí en esta área. ¿Sí? Y pasan para acá 10 celulares. Hicimos 10 celulares. Y el costo de esos 10 celulares, cada uno, es 1.000. O sea que el costo que estamos pasando para acá es de 10.000. Cada celular vale 1.000 y son 10 celulares, entonces pasamos para el área de ventas 10.000 en mercancía. Esos celulares se venden en 1.500. Entonces, vamos a abrir Excel para que nos quede más claro, para que podamos ver, porque aprenderse las cifras de memoria es muy difícil. Producción en unidades, 10. Costo unitario, 1.000. Costo total, pero este es el costo del inventario. Esto no es costo de venta. Este no es costo de venta. Este es el costo del inventario. ¿Sí? Vamos a decir por acá más información. Precio de venta unitario. Dijimos que cada uno lo vamos a vender a 1.500 pesos.
Listo, 1.500 pesos. Entonces, cuando yo digo que el costo total es 10.000, esto no es costo de ventas. Esto va en el inventario de productos terminados. Nosotros vamos a mirar eso acá. Vamos para la 14. Entonces, nosotros acá en la 14 estamos trasladando a la 1430, que se llama productos terminados, 1430. Esta cuentecita está recibiendo 10.000 porque eso fue lo que terminamos. Primero fue materia prima, después fue producto en proceso y cuando lo terminamos y lo pasamos al área de venta, entonces estamos hablando de que pasamos al área de venta 10.000 pesos. Estamos pasando 10.000 pesos que alcanzamos a terminar 10 unidades. Y entre los, cuando yo digo que cada uno vale 1.000, ¿sí? Es cada uno tiene 1.000 pesos de costo. Aquí está la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, que después miraremos cómo hacer eso. Pero en esos 1.000 está todo, no es la materia prima solamente. El costo de producción incluye la materia prima, lo que vale la mano de obra de todos los obreros que están trabajando en la producción de esos celulares y los costos indirectos como son, pero del área de producción. Cuando digo costos indirectos, me estoy refiriendo a la energía eléctrica, el arrendamiento, las depreciaciones solamente del área de producción. ¿Listo? Solamente del área de producción. No podemos hablar del arrendamiento ni los servicios públicos del área de administración y de ventas, porque eso se contabiliza como gasto. El arrendamiento, los servicios públicos son costos indirectos de fabricación. Ya vamos a llegar a ese asunto porque ahora tenemos 10.000, venta, esas son unidades, mientras que estos son pesos. Tenemos que diferenciar eso. ¿Listo? No es lo mismo unidades que pesos. Se produjeron 10 unidades. Vamos a quitar unidades de acá. Se produjeron 10 unidades. Estos son costos por unidad. Es total. Entonces vimos acá a la izquierda, pero oiga, por otra vez. Aquí es por unidad. Y quiere decir que usted lo produjo en 1.000, pero como usted le va a ganar plata, pues lo va a vender en 1.500. Si yo vendo 3 unidades, yo necesito saber cuál es el ingreso. Vamos a suponer que lo vendí de contado. Yo pagué con tarjeta de una dentro de la plata. ¿Cuál es el ingreso? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el costo de la venta? Profe, Profe, al valor que 4.500. lo vendió, 1.500. 1.500 si vendo uno, pero estoy vendiendo 3. 4.500, profe. 4.500, muy bien. La chica, hay una chica que lo dejó muy rápido. 4.500 es mi ingreso. ¿Cuál es el costo de la venta? ¿Costo de la venta cuánto es? 3.000. 3.000. ¿Cuánto es la utilidad? Bruta. 1.500. La utilidad bruta es 1.500. Listo. Chicos, el costo de la venta no es el costo de los inventarios. Este está en la 1430, en el inventario, en el estado de situación financiera, está entre los activos. El costo de la venta es el valor de los inventarios que vendo, pero al valor que me costó o producirlos o comprarlos. Producirlos si yo soy un productor o comprarlos si yo soy un comerciante. Si yo compro el celular ya hecho, lo compré en 1.000 y lo vendo en 1.500, pues el costo de la venta sería 1.000 y el ingreso sería 1.500 si lo compré hecho. Soy comerciante, recuerden lo de la clase anterior. Pero si yo soy productor, yo estoy fabricando el celular y me costó producirlo 1.000 y yo lo vendo en 1.500, pues entonces el ingreso sería 1.500 si vendo uno y el costo de la venta sería 1.000. Pero si lo vendo, si yo no lo vendo, yo no puedo hablar de costos de venta. Yo estoy hablando del costo del inventario, ¿sí? Listo, que ese fue el costo en que se produjo. Entonces, no es lo mismo costo de vender. Entonces, cuando estamos hablando de costo de vender es acá. El costo de la venta es lo que le costó a la empresa ese inventario que se vendió. No el valor en que se vendió al cliente.
el valor en que se le vendió al cliente es ingreso, independientemente de si la plata entra o no entra. Ese es un ingreso. O sea, profe, que el costo de venta se genera cuando sale el inventario. Sí, ese es el Es lo que sale del inventario básicamente. Pero Profe, qué pena. Al costo nuestro. Listo, porque el inventario, pues podemos hablar de dos valores. Ya te voy a escuchar, chica. El inventario tiene dos valores. El precio de venta, que es el valor en que se lo entrego al cliente, ese no es mi costo. El precio de venta, yo puedo acá tener 1000 unidades, 1000. Estoy vendiéndole al cliente 3. El costo de venta es el precio de esas 3, pero no al precio que yo se lo entrego al cliente, sino el precio que me costó a mí como empresa. O sea, si yo lo produje o lo compré hecho en 1000 y le estoy vendiendo 3, el costo de la venta serían 3. El ingreso serían 4500. Pero ahí tengo un montón de unidades que no se han vendido. Eso es inventario, eso no es costo de venta. Ese es el costo en que se produjo ese inventario, pero no va a ser costo de venta sino hasta que yo lo vendo. Chica, ¿qué ibas a decir? Profe, no, era para que me repitiera lo del costo de vender que usted estaba diciendo que era lo que le costó a la empresa el inventario de qué. El que se vende. Ok, listo, profe, gracias. El inventario que se vende. Entonces, yo acá tengo, vamos a suponer que tengo 1000 unidades y cada una vale 1000 pesos. Entonces sería 1.000.000 de pesos en el inventario, pero ese no es costo de venta porque no lo he vendido. Ese es el costo en que se produjo ese inventario. Por acá se incurrió en materia prima, mano de obra y CIF para producir ese inventario, lo pasaron acá. 1000 pesos cada una, son 1000 unidades, 1.000.000 de pesos. Están en el inventario, 1.000.000 de pesos. ¿Eso dónde va a aparecer? Si no vendemos, ¿eso dónde aparece? En el balance o estado de situación financiera. Ahí va a aparecer. Inventario de producto terminado, 1.000.000 de pesos. Costo de la mercancía vendida, 0. Porque es que no se ha vendido nada. Ahora empiezo a vender y empieza a salir del inventario. El inventario va para abajo, a medida que voy vendiendo. Y el costo de ventas, la cuenta 6, empieza a subir. Aumenta las ventas, aumenta el costo de vender y disminuye el inventario. Entonces, ¿qué es el costo de ventas? Otra vez, es el valor de la mercancía que se vendió, pero no al valor que se le entrega al cliente, sino al valor que le costó a la empresa o producirlo o comprarlo, pero solamente de las unidades que se venden. Vamos a mirar la 6120. Vamos a ver la 6120. Registra el valor de los costos incurridos por la ente económica en la actividad de elaboración, transformación y producción de mercancías vendidas. Ay, aquí sí ya lo digo. Las vendidas. Obvio, ese costo de la materia prima sí se va a convertir en costo de venta, pero cuando lo venda. Si yo no lo he vendido, no puede estar en la 6, tiene que estar en la 14 porque no lo he vendido. Nunca lo vendí, se quedó en la 14. Nunca fue costo de la mercancía vendida porque nunca lo vendí. Es que el mismo nombre lo dice, costo de la mercancía vendida, ¿sí? Costo de la producción que se vende. Pero no solamente, nosotros estamos hablando de producción porque estamos hablando de que habíamos dicho en la clase anterior que nos íbamos a concentrar en las empresas industriales, pero hay empresas de servicios que no venden cosas materiales, pero ellos también necesitan costear cuánto vale vender un servicio. Luego hablaremos de eso. Entonces, costo de la mercancía vendida para nosotros, que estamos pensando en empresas industriales, es cuánto vale, cuánto le costó a la empresa producir o comprar lo que le está vendiendo a los clientes. Eso es un costo. Entonces, no es lo mismo un gasto que un costo. Un gasto es lo que tengo que incurrir para funcionar en condiciones normales, en condiciones adecuadas. Arrendamiento, servicios públicos, nómina, publicidad, aseo, todas esas cosas para poder funcionar adecuadamente. Pero el costo de la venta es el valor de las mercancías que se le entregaron al cliente, pero lo que le costó a la empresa, comprarlo o producirlo. ¿De acuerdo? Pues estamos hablando de un servicio, lo que le costó a la empresa prestar ese servicio. ¿Vamos bien? Pero ahí dentro de esos costos de lo que le cuesta a la empresa producirlo, por ejemplo, también no entraría
todo lo de los gastos, lo que es arrendamiento y esas cosas. De solamente de esta área. Acá, y no se llama gasto. Acá sí se llama gasto, pero estos no hacen parte del costo de producción. Estos no. El arrendamiento del área de administración no es parte del costo de producción. El arrendamiento del área de ventas no es costo de producción, no se le carga la producción. Eso no se le puede incluir a lo que vale para la empresa producir. Esto se va a contabilizar como un gasto administrativo y el arrendamiento de acá como un gasto. Entonces usted me dice, profe, ¿cómo así que el arrendamiento? Si es que yo tengo que dividir Vamos a suponer que yo por todo esto pago 20 millones, por toda esta área. Pago 20 millones de arrendamiento mensuales. Todo eso no lo puedo contabilizar. Una parte de esos 20 millones va a ir con la 51. Una parte de esos 20 millones va a ir a la 52. Y otra parte de esos 20 millones va a ir con un gran costo indirecto. O sea, parte de ese arrendamiento sí se le va a cargar a la producción. ¿Cuál parte? Esta parte. Esta parte del arrendamiento se le carga a la producción. Solamente esta parte. Esta de aquí no. Y yo, por ejemplo, si tengo una sola planta, ¿cómo sé qué porcentaje le cargo a qué? No, no lo sabes. Tú tienes que definirlos, tienes que sentarte a pensar. Eso se llama método de prorrateo. Eso no lo sabe nadie, eso no está en ningún libro, eso no está en ninguna ley. Usted dice, ¿cómo vamos a dividir este arrendamiento? Puede ser que usted diga metros cuadrados. Si este es el 100 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, y este tiene 400 metros cuadrados y este tiene 400 metros cuadrados, entonces este tiene 1200 metros cuadrados, entonces a este le va a pertenecer el 60%, el 60, 80, el 80. ¿Yo qué dije? Yo dije, vamos a ponerle numerito a esto, porque es que yo me pongo a pensar en una cosa y trato de hacer cálculos y me olvido. Son 1000 metros cuadrados. Este tiene 600 metros cuadrados. Este tiene 200 metros cuadrados y este tiene 200. Pues sí. No sé si eso fue lo que dije ahorita. No importa. Si esa es la situación y usted define ese como su base de asignación o de prorrateo, pues entonces de los 20 millones de pesos al área de administración, a la 51, se va a ir el 20% de los 20 millones, o sea, 4 millones. Al área de ventas, al gasto de ventas, se van a ir 4 millones, son 8 millones y acá tendría el 60%, o sea, 12 millones de pesos. Si usted escoge como base de asignación, por ejemplo, los metros cuadrados, que sería lógico que usted hiciera eso. No es que lo tenga que hacer así, usted tiene que definir cómo. Si eso es así, entonces usted va a contabilizar como costo de producción. Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, como costo de producción de los 20 millones, 12 millones como costos de producción se lo va a cargar a la producción. 8 millones, 4 millones para acá y 4 millones para las 52. Entonces es eso. Los servicios públicos, profe, la energía eléctrica, profe, es que las empresas públicas no me dicen a mí cuánto fue el área de producción. A mí me dicen que gasté 16.000 kilovatios. Me estoy inventando, no sé. Y me cobran tanto por kilovatio. Pues yo tengo que definir cuántos kilovatios nos consumimos acá, cuántos kilovatios acá y cuántos kilovatios acá. Y profe, ¿yo cómo hago para saber eso? No sé. Tienes que buscar una manera de medirlo. Seguramente aquí pueden haber unos generadores de energía para cuando no haya energía porque la producción no se puede parar. Y esos generadores de energía me van a generar información. Y yo sé más o menos cuánto se gasta tanta producción. Entonces esa puede ser mi base de prorrateo de la factura de los servicios públicos o por lo menos de la energía eléctrica. Seguramente que producción gastará más energía eléctrica que todas las demás.
Entonces son técnicas de prorrateo o de distribución. Prorrateo es como distribución. Entonces son sinónimos. Pues tienes que buscar la forma de dividir ese valor, cuánto se le va a cargar a la provisión y cuánto se va a llevar el gasto. Entonces, ya que conversamos de eso, entonces redondemos. Lo que sucede acá, costo de producir. Lo que sucede acá, lo llamamos por el momento gasto de vender, pero en el futuro vamos a llamar a todo costo. Costo de producir, costo de vender, costo de administrar. Sino que en el plan de cuentas no aparecen como costos, sino como gastos, pero los administradores le llaman a todo esto costos. Costos de producir, costos de vender, costos de administrar. La SNIF le llama a todo gasto. Gasto de producir, gasto de vender, gasto de administrar. Y los estudiantes de contaduría llamamos a esto gasto de administrar, gasto de vender, costo de producir. Pero no importa si lo llamamos costo o gasto. Lo importante es que tengamos claro que unas cosas están relacionadas con producción, otros con administración y otros con ventas. Vamos a leer qué dice acá Edgardo sobre los costos. En una empresa industrial el costo se asocia con la producción. Mire que él no está haciendo claro acá que estaban hablando de la cuenta 7, no de la 6, sino de la 7. Recuerda que 6 es costo por vender y 7 es costo de producir. Nosotros acá estemos hablando de costos, no vamos a estar hablando de la 6, a no ser que lo digamos explícitamente. Cuando hablemos de costo vamos a estar hablando de la cuenta de producción, o sea, de las cuentas 7, de estas cuentas de acá. ¿Listo? De lo que sucede acá en el área de producción. Cuando hablemos de gasto vamos a estar hablando de esto de acá, y cuando hablemos de costo vamos a estar hablando de lo que vale la producción, lo que vale producir. Entonces continuemos. ¿Dónde está acá? Costos. Estamos hablando de las 7. En una empresa industrial el costo se asocia con la producción y esta a su vez se relaciona con la transformación de las materias primas en productos terminados contablemente. Los costos se registran en inventarios de productos en proceso para luego trasladarse a inventarios de productos terminados. Por lo tanto, se visibilizan financieramente en el balance o estado de situación financiera. Los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación sumados a los inventarios iniciales de productos en proceso conforman los costos de provisión y estos, cuando se termina el proceso final, se traslada este costo al inventario de productos terminados y al ser vendidos se arrojan a la utilidad o ganancia. Ejemplos de costos de producción: consumo de tela en la elaboración de uniformes, consumo de harina en la elaboración de panes, sueldo de un cortador en una empresa de confecciones, sueldo del supervisor del proceso de pintura de fábrica que ensambla vehículos, depreciación del equipo de producción. Ojo, no puede ser del área de ventas ni del área administrativa. Si estamos hablando de costos de producción, tiene que decir que es de producción o nos lo tiene que dar a entender en alguna parte que es de producción. Por eso dice servicios públicos de producción, no todos los servicios públicos. Si de servicios públicos del área de administración, gasto; del área de venta, gasto de venta. Combustible y lubricación de máquina productiva, vigilancia de la bodega de materias primas. Todos estos son costos de producción. Unos son directos y otros son indirectos. Luego hablaremos más puntualmente de eso. Horas extras del personal de la planta. ¿De cuál planta? Pues la planta de producción. Ya que decimos planta, nos estamos refiriendo a la planta de producción. Gastos. A mí no me gusta cómo define el gasto. El gasto no es una necesidad. No. Los gastos no son necesidades. Me gusta mucho la del plan de cuenta. Son cargos relacionados con el mercadeo, venta y distribución de producto terminado, así como la administración y financiación del desarrollo del objeto social de la empresa. Yo cuando digo, Edgardo es muy amigo mío, yo lo quiero mucho. No estamos de acuerdo en todo, sí, hay cosas pero él es un maestro para mí. El gasto trata de satisfacer una necesidad, pero la necesidad no es el gasto. Son cargos, me gusta mucho la palabra. Son cargos relacionados con el mercadeo,
ventas y distribución del producto terminado, así como con la administración, financiación y desarrollo del objeto social. Mercadeo, venta y distribución tienen que ver con el área de ventas, de lo que ya se terminó. No estamos hablando de producirlo esto, estamos diciendo que ya está terminado. Pero también se relacionan con el área de administración. ¿Con qué se relaciona? Con el área de ventas y con el área de administración. Y financiación, eso es parte de la administración. El área de financiación pertenece al área administrativa, así como mercadeo y distribución pertenecen al área de ventas, del desarrollo del objeto social de la empresa. Son gastos de distribución y venta, los incurridos en el área encargada de llevar los productos terminados desde la empresa hasta el consumidor. Por ejemplo, los sueldos del almacenista de productos terminados, el valor de los fletes de envío hasta el consumidor, las comisiones de venta, el valor de la publicidad, sueldo y prestaciones del personal de ventas y otros. Son gastos de administración, los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Por ejemplo, salarios integrales del gerente general, honorarios del revisor fiscal, gastos de papelería en el departamento de contabilidad, y hay muchísimos otros. Ustedes saben que hay muchos gastos administrativos, hay muchos gastos de venta, pero si pertenece al área de venta o al área de administración, pues son gastos. Contablemente, estaba hablando desde la contabilidad financiera, eso es un gasto de administración o de ventas. Gastos financieros son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para su normal desarrollo. Esos gastos pueden ser necesarios o no, por lo tanto se puede prescindir de ellos. Habría que analizar cada uno para saber si los podemos eliminar en la medida que no afecten el proceso normal de producción y distribución de los productos. Una característica importante que diferencia el gasto de un costo, cuando el gasto está hablando de costo, estamos hablando de las cuentas del área de producción, las cuentas 7. Cuando hablamos de gasto, estamos hablando de los códigos 5 y acá estamos hablando de los códigos 7. Es que el gasto, esto es muy importante, chicos, el gasto afecta al periodo, o sea, el salario del administrador del mes de octubre va a afectar la utilidad de octubre. El salario de los vendedores va a afectar la utilidad de octubre. Pero el salario de la gente que trabaja acá puede que afecte la utilidad en octubre, puede que la afecte en noviembre o en diciembre, porque no se le está cargando al periodo, mientras que los de acá sí se le están cargando al periodo. Los de acá se le cargan no al periodo, sino a la producción. Y entonces, ¿cómo va a afectar la utilidad de octubre? Solamente si se vende en octubre. Yo produzco en octubre, se vendió en octubre, entonces esos salarios, como se le cargaron a la producción, entonces sí van a afectar la utilidad de octubre. Si no se venden en octubre, sino que se venden en noviembre, entonces los salarios y los arrendamientos y los servicios públicos que se le cargaron a la producción aquí, en esta área, entonces solamente el 50% va a afectar el estado de resultados de octubre y el otro, tal vez en noviembre si se vende en noviembre o en diciembre si se vende en diciembre. Entonces los gastos se le cargan al periodo. Los gastos. Una característica importante que diferencia un gasto de un costo es que el gasto es causado para un periodo. Por eso se consideran temporales y no se acumulan en los inventarios. Los gastos no se acumulan en los inventarios, lo que me estaba preguntando ahorita el compañero. Profe, pero entonces el arrendamiento se le carga o no se le carga la producción. Depende. Si es del área de administración y de ventas, no, se le carga el periodo. Pero si es del área de producción, ese arrendamiento, esa nómina, pues entonces sí se le carga la producción, si es del área de producción. Según las normas internacionales, la NIC 2, que es de los inventarios, existen unos costos no inventariables y por lo tanto se debe manejar como erogaciones del periodo. Esa palabra erogación sí me gusta. O gastos. Existen unos costos no inventariables, sí, eso es verdad. Yo estoy hablando en términos generales. Todo lo que sucede acá en términos generales se le carga a la producción, pero hay veces no. Como por ejemplo, vamos a suponer, volvámonos a marzo del 2020. Pandemia, todo el mundo para la casa. A estas personas hay que seguirles pagando el salario porque no es culpa de ellos que no podamos producir. Ellos están listos para producir, pero el gobierno nacional decidió cerrar todo.
Para la casa, cuidarnos mientras nos acondicionamos para poder afrontar la pandemia. A estas personas hay que seguirles pagando, pero como no estamos produciendo, no lo podemos cargar a la producción porque no estamos produciendo. Y entonces, aunque es de esta área, el arrendamiento, los servicios públicos, las depreciaciones, no se las podemos cargar a la producción porque ¿cuál producción? Si la producción se paró. Entonces, en esos casos, por ejemplo, es un caso extremo. Esto, aunque pertenece al área de producción, tiene que ser llevado como una pérdida, y una pérdida es un gasto para la empresa y le tiene que cargar al periodo. En esto, muchas empresas perdieron y muchas empresas se quebraron porque tenían que cargar sus costos de producción como gastos pérdida porque no estaban produciendo. Entonces, hay unos costos que no se pueden llevar al inventario. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos produciendo. ¿Cuál inventario si no estamos produciendo? Y por lo tanto se debe manejar como gastos. El consumo de recursos requeridos para realizar actividades administrativas o de apoyo a la producción del bien de prestación del servicio. Sería como una pérdida. El sacrificio de estos recursos deberá cargarse al estado de resultados, la pérdida en el cual fueron consumidos. Por lo tanto, no se pueden relacionar con la venta de los productos porque no hay producción. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos en los famosos intermitencias o sistema acordeón yo no sé si se lo inventó el alcalde de nosotros, llegaban por WhatsApp o por Facebook videos de los que tenían restaurantes quejándose. Vea, el alcalde no estoy diciendo que el alcalde hizo mal o que hizo bien, no, estoy contando la historia. Llegan videos donde la gente decía, vea, compré pescado y todo este pescado se me va a dañar porque de un momento a otro el alcalde dijo que todo el mundo nos teníamos que ir para la casa. Entonces ese pescado que se daña, si se hubiera utilizado en los almuerzos serían costos de producción, pero como se daña, no puede ser cargado como costo de producción. Ese pescado es materia prima para los almuerzos. Pero si se daña, no puede ser cargado a costos de producción. ¿Cuál producción? Si los almuerzos no se hicieron. Entonces eso para la empresa que va a ser un gasto. Pero no es un gasto bonito, es un gasto que se llama pérdida. Porque se perdió la materia prima. Hay veces la materia prima se pierde. Hay veces la mano de obra se pierde. ¿Cómo se pierde la mano de obra? Pues yo le tengo que pagar y no están produciendo. ¿Por qué? Por cualquier circunstancia. No puede ser cargado como costo de producción, sino que tiene que ser llevado al gasto como una pérdida y afectaría la utilidad del periodo. ¿Es claro? Sí, profe, eso depende entonces es como de la situación, de lo que se presente. Muy bien. Si estamos produciendo, se le carga a la producción. Si no estamos produciendo, le tiene que llevar a la pérdida. Entonces, según la norma internacional, los siguientes conceptos no deben incluirse dentro de los costos de los inventarios y por lo tanto se asignan como gastos del ejercicio en los que se incurrieron. Los costos indirectos no distribuidos. Luego vamos a hablar de eso. Se llama que tiene que ver con la capacidad ociosa. Según la norma internacional, los siguientes conceptos no deben incluirse dentro de los costos. Vamos a hablar luego de lo que es la capacidad ociosa. Pero se lo voy a explicar en términos sencillos. Vamos a suponer que nosotros, con las máquinas, el espacio, la organización, las personas, las materias primas, tenemos la capacidad de producir 1000 unidades mensuales, de lo que sea que produzcamos. Bicicletas, hacemos bicicletas, somos capaces de hacer 1000 bicicletas, pero no vamos a hacer 1000 bicicletas. ¿Por qué? No vamos a hacer 1000 bicicletas porque yo no tengo la capacidad de vender 1000 bicicletas mensuales. Si yo sigo produciendo a toda máquina, a todo lo que puedo producir, seguramente el almacén se me va a llenar y los vendedores no son capaces de vender todo lo que yo estoy produciendo. Generalmente las empresas tienen la capacidad de producir más de lo que pueden vender, generalmente. Algunos meses no tienen la capacidad de vender más de lo que pueden producir. Entonces en esos meses hay que incurrir en unas estrategias adicionales para poder producir todo lo que vamos a vender. Pero generalmente yo soy capaz de producir más de lo que soy capaz de vender la mayor temporada del año, el mayor tiempo del año. Algunos meses soy capaz de vender más de lo que puedo producir, son dos cosas diferentes. Entonces, si yo puedo producir 1000 unidades y solamente voy a producir 700 porque no tengo presupuesto a vender 1000, voy a producir 700. Yo puedo producir 1000
y produzco solamente 700, entonces la capacidad ociosa sería lo que yo puedo producir y no produje. Tengo la capacidad de producir 1000 y produje 700, capacidad ociosa 300. Eso es lo que llaman capacidad ociosa. Entonces dice, hay una parte de los costos indirectos que se le van a cargar a la producción dependiendo de lo que produzca realmente. O sea que la capacidad ociosa no lo puedo llevar como un costo de producción. Si mis costos indirectos fijos son 1.000.000 de pesos y yo produje el 70% de lo que puedo producir, porque puedo producir 1000 unidades y produje 700 unidades, yo solamente el 70% de ese millón se lo puedo cargar a la producción. Estoy hablando de costos indirectos fijos. Solamente 700.000 pesos se los puedo cargar al costo y 300.000 pesos lo tengo que llevar al gasto. Esa es otra situación donde no todo el costo de producción se puede cargar a la producción. En términos generales, como decíamos ahorita, los costos se le cargan a la producción, pero hay algunas particularidades donde los costos no se le cargan a la producción, como el que explicamos ahorita y como este que estamos explicando en este momento. Entonces vamos a leerlo completo. Dice así. En resumidas cuentas, chicos y chicas, en términos generales, lo que sucede en esta área se carga como costos. Hay algunas particularidades donde, aunque suceda en esta área, no se puede cargar a la producción, sino que tiene que llevar como un gasto. Es un gasto por pérdida, ¿listo? Porque tengo la capacidad de producción y no lo estoy haciendo. Es claro, para que vamos redondeando. Ahí aplica las incapacidades. Sí, claro. Ah, listo. Gracias, profe. Pero que sean del área de producción, estamos hablando desde las del área de producción. Las incapacidades del área de administración, por lógica, son gastos. Estamos hablando ¿qué debería de ser un costo y que no va a ser contabilizado como costo? Las incapacidades de los del área de producción. ¿Por qué? Porque no están produciendo. ¿Lo tengo que pagar? Sí, lo tengo que pagar. ¿Estaba produciendo? No. Entonces no le lo puedo cargar a la producción, porque no estuvo produciendo, porque estaba incapacitado. Si a la empresa parte de esa incapacidad, una parte la paga la EPS, pero una parte la paga la empresa de la incapacidad. ¿Sí? Creo que son los 3 primeros días, los paga la empresa. Entonces no puede cargársele al costo de producción, ni que cargársele al gasto de pérdida. Ah, sí, profe. Muchas gracias por la aclaración. Con gusto. Chicos, espero que me hayan entendido. Muchas gracias por su participación. Entonces nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, hasta luego. Chao.